Gloria a Dios. Hermosa familia. Amén. ¿Listos? Tienen sus Biblias. Ok. Hoy voy a estar dando muchas referencias bíblicas y no creo que todas las vamos a poder poner en el proyector. Si tiene su libreta de notas o si ocupa esas referencias bíblicas, nos la puede pedir. Voy a tratar de proporcionarla en la parte de atrás en el kiosco para que vaya a casa y haga su estudio personal. Amén. Pero hoy vamos a ir a través de muchas escrituras y quería que pudieran tener eso para que pudieran disfrutar ese estudio personal en casa también. Estamos en el estudio del Evangelio de Juan y la semana pasada estuvimos aprendiendo que Juan nos estaba llevando a través de una narrativa cronológica, ¿verdad? Que nos estaba llevando a través de 4 días. Juan nos estaba llevando a través de los eventos que ocurrieron en esos 4 días. Y el tema de este libro, no sé si se ha dado cuenta, es lo que la canción que estábamos cantando hace unos minutos atrás es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Juan revela a través de este evangelio que Jesús es el Hijo de Dios. Es todo el tema del libro. El evangelio de Juan es exactamente eso, para dejarnos saber la deidad de Cristo. En el primer capítulo 1, Juan el Bautista en el versículo 34 nos da testimonio de que Jesús es Hijo de Dios. Dice, y yo le vi y di testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero no se queda mente solo con Juan el Bautista. El mismo apóstol Juan, el que escribió este libro en el capítulo 20, versículo 30 y 31, da el mismo testimonio. Mire, déjese lo leo. Ahí en el versículo 30 y 31 del capítulo 20 de Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hoy vamos a seguir hablando y aprendiendo del Hijo de Dios, conociendo a Jesucristo y aprendiendo más de Él. En el 4.º día, aquí en el versículo 43, Juan nos introduce al último o el 4.º día de la narración que nos está dando, de la narrativa en este libro, en el primer capítulo. Y comienza de la misma forma que comenzó el versículo 34, el versículo 35 y el versículo 29. Dice, el siguiente día Jesús quiso ir a Galilea. Hoy vamos a estar estudiando el versículo 43 al 51. Y el título que le hemos dado hoy es el llamado de Jesús a esta porción de la escritura. En el versículo 43 empieza con esto, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Otra vez, estamos, recuerde, en el 4.º día. Y nos dice que Jesús quiso ir a Galilea. Galilea no es una ciudad, es una región que se compone de varias ciudades. Pero esta frase quiso en el idioma original, el idioma griego, es la palabra telos. Y esta palabra puede significar que Jesús tenía predeterminado, tenía pensado, estaba en sus planes ir a Galilea. Dice que el Señor tenía planeado, estaba ya predeterminado para que Él fuera a este lugar. ¿Por qué? Si nos ponemos a ver esta región de Galilea, como les dije, no es una ciudad, sino una región. Imagínense Galilea como el condado de Los Ángeles, que tiene varias ciudades dentro del condado de Los Ángeles. Esta región estaba al norte de Israel y era una región que se componía, gracias hermanos, estaba al norte de Israel y la región misma, la región de Galilea se componía entre 2 secciones, la Galilea Alta y Galilea Baja. En la Galilea Alta era una área montañosa, una área llena de colinas donde habitaban más gentiles, estaba más llena de gentiles, habitaban personas que no eran judíos como sidonios, sirios, ¿verdad? Y en la Galilea Baja era una mixtura de judíos con gentiles y la Galilea Baja era un valle fértil, ¿verdad? Donde se podía dar la agricultura, ya que tenía el mar de Galilea, si lo ve al lado, ¿verdad? Tenía el mar de Galilea y el río Jordán que cruzaba bajaba bajo las colinas de esta región de Galilea. Era fácil que se pudiera dar, pero esta región era menospreciada por los judíos. Interesantemente, porque consideraban a los galileos como personas menos educadas, no tenían la educación
que los judíos de la área de Judea, no creo que tengamos ese otro mapa ahí, pero en la tierra de Israel se componía de 3 secciones, podríamos decirlo así. Teníamos Galilea, la región de Galilea para el norte de Israel, y luego en medio teníamos la región de Samaria, que quizás vamos a hablar de esto cuando lleguemos al capítulo 4 de Juan. Y a la parte sur de Israel teníamos la región de Judea, donde estaba Jerusalén, donde estaba Belén, las otras ciudades más conocidas, más pronunciadas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Galilea, en otro caso, no era una región muy conocida. De hecho, era una región que era menospreciada por los judíos de Judea. Decían que los galileos no eran educados, eran un poquito atrasados y que tenían un dialecto muy fácil de entender, ya que para ellos el hebreo era un orgullo nacional. Los galileos eran más mixtos con los gentiles, hablaban más el idioma actual de ese tiempo. Pero el Señor dice que Él decidió ir a Galilea. ¿Por qué? Tenía en sus planes hacerlo. Es interesante que un lugar como Galilea fue lo que el Señor escogió para comenzar su ministerio en este lugar. Y otra nota interesante acerca de Galilea es que Galilea no se menciona por primera vez en el Evangelio de Juan. Su primera mención ocurre en el Antiguo Testamento, ocurre en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 20, versículo 7, está hablando Josué y está repartiendo las heredades entre las 12 tribus. Y en ese tiempo se hacían ciudades de refugio para personas que cometían crímenes por accidente, para que pudieran refugiarse mientras un juicio justo se llevara a cabo y el familiar no le matara, ¿verdad? Cuando se menciona en el capítulo 20, versículo 7, se habla de que Galilea, había una ciudad dentro de Galilea que se llamaba Cedes, que se ocupaba como ciudad de refugio. En el capítulo 19 de Josué se está repartiendo la heredad, las tierras, a las 12 tribus de Israel, y esta región de Galilea se reparte entre 4 tribus, entre la tribu de Neftalí, de Aser, Isaacar y Aser. Y es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando vemos a Galilea, la vemos solamente 6 veces mencionada, ¿verdad? La vemos 6 veces en el libro de Josué, como lo acabamos de hablar, en el libro de Isaías, Primera, Segunda de Reyes y el libro de Crónicas, pero ya no lo volvemos a ver escuchar. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos esta región de Galilea mencionada 64 veces, 16 veces en el libro de Juan. ¿Por qué tan importante esta ciudad? Bueno, el Señor tenía planes para esta región de Galilea. A pesar que los judíos despreciaban esta región, a pesar de que era poco mencionada en el Antiguo Testamento, el Señor quiso poner a Galilea en el mapa y se dieran cuenta que Él utilizaría esta región específicamente para expandir su evangelio. Galilea estaba posicionada en un lugar estratégico donde el camino romano, perfecto, gracias hermanos. Galilea estaba posicionada en un lugar estratégico donde el camino romano utilizaba Galilea como un camino de comercio, ¿verdad? Y también para suplirse tanto de la pesca como de los granos, porque producían granos como el olivo, ¿verdad? Y olivos. Este fue un lugar estratégico para que el evangelio se expandiera a través de toda esa área, de todo el imperio romano. No sé si usted sabe esto, pero la mayoría de los apóstoles fueron escogidos en Galilea. La mayoría de los milagros que ocurrieron fueron en Galilea. No sé si tampoco sabe esto, pero Jesucristo creció y vivió la mayor parte de su vida en Baja Galilea. Este lugar fue escogido específicamente por Dios para traer al rey del mundo y ponerlo en el lugar despreciado, ignorado. ¿Está siguiendo el tema conmigo? El Señor utiliza lo menospreciado del mundo, nos dice en 1 Corintios, ¿verdad? Para glorificar su nombre. El Señor tenía un plan para Galilea. Y déjeme decirle que era un plan grande. Mire lo que dice en Mateo capítulo 4, versículos 23 y 25, hablando de todos los milagros que se dieron en esta región de Galilea, de lo que el Señor hizo mientras estuvo ahí. Dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama
por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, y los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. La mayoría del trabajo de nuestro Señor se dio en una pequeña área abandonada, quizás menospreciada por los judíos, pero había un propósito en ello. Si el Señor todo lo tiene en sus planes, para Él no hay nada que lo tome por sorpresa. Más de 700 años atrás, el profeta Isaías habla de que Galilea sería glorificada con la presencia del Mesías. Antes de que Cristo viniera en la escena, naciera de María, dice que Galilea sería glorificada, que ya no sería abandonada o ignorada como lo fue por el Antiguo Testamento, sino que sería glorificada por la presencia del Mesías. Mire lo que dice ahí en Isaías capítulo 9, versículo 1, hablando de esta profecía. Dice, pero no habrá más melancolía para el que estaba en angustia, para la que estaba en angustia, hablando de Galilea, como en tiempos pasados, dice. Él, hablando de Dios, trató con desprecio a la tierra de Zabulón, ¿verdad? Porque eran tierras que se habían apartado para adorar ídolos, y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Luego, más adelante, Mateo nos dice en el capítulo 4, versículo 13 al 15, que esta profecía se cumplió cuando Cristo, después de que fue decapitado Juan, regresa a vivir a Capernaum, y dice que esta profecía misma, la Isaías 9:1, se cumple con el regreso de Cristo a vivir en este lugar. Dice, saliendo de Nazaret, hablando de Jesús, hablando de José, en este caso, saliendo de Nazaret fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, que dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. La profecía del profeta Isaías cumplida en Mateo capítulo 4, versículo 13 al 15. Galilea sería puesta en el ojo del mundo para que la pudiera ver. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios nos pone estratégicamente en el lugar donde tú estás. Quizás no seas notado por el mundo, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿sí ves? Quizás no seas valorado en la posición que estás, pero Dios va a utilizar esa posición en la que estás para traer gloria a su nombre a través de ti. Amén. Galilea era ignorada, pero en este caso dice que fue glorificada por la presencia del Mesías. Que tu vida sea glorificada por la presencia de Cristo en ti. Amén. Que nuestra vida, por insignificante que sea, delante del mundo, de la sociedad, sea glorificada por la presencia de Cristo en nosotros. Que seamos esa luz. Amén. Y que podamos ser vistas no por nosotros, pero porque Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Porque es en Él que se centra todas las miradas. Y que nos aseguremos que nuestra vida pueda ser no el centro de nosotros, pero el centro de Jesucristo. Que Cristo sea el centro de nuestra vida y que nosotros seamos una buena representación, unos buenos embajadores de Jesucristo. So dice que fue predeterminado que fuera ahí. ¿Por qué fue ahí? Bueno, nos dice la segunda parte que fue para hallar a Felipe. ¿Y qué le dijo cuando halló a Felipe? ¿Qué dice esto? Que Él está activamente buscando por nosotros. Dice la palabra de Dios que Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Dice que vio a Felipe, lo halló y le dijo, sígueme. Esta palabra sígueme pues, es un mandato, pero también a la vez es una invitación. Sígueme. Usted y yo en algún momento cuando tuvimos la oportunidad de conocer del Evangelio, quizás no escuchamos las palabras sígueme, pero en nuestro corazón fueron latentes, fueron vivas, que debíamos de apartarnos del camino en el que estábamos viviendo y seguir el camino que Jesús presentaba delante de nosotros. Una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida que lo reflejara a Él y que nosotros fuéramos una reflexión del cambio que Él está haciendo en nosotros. Esta palabra le dice a Felipe, sígueme.
¿Y qué hace Felipe? Se levanta y sigue a Jesús. De la misma forma que lo hicieron Andrés y Juan en la porción pasada, dejaron a Juan Bautista y siguieron a Jesús. Pero Juan, el apóstol, nos da más información acerca de Felipe y en el versículo 44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Juan se encarga de darnos más detalles acerca de este varón, de Felipe. Y dice que era de la misma ciudad que era Andrés y Pedro. ¿Se acuerda de Andrés y Pedro? Los que vimos en la porción pasada cuando el Señor trajo a Juan y Andrés corrió y trajo a Pedro, a su hermano. Bueno, nos está diciendo que Felipe era de la misma ciudad de Betsaida. Betsaida era una ciudad en la misma región de Galilea, pegado a la orilla del mar de Galilea. De hecho, la palabra Betsaida significa casa de pesca. Este era un pueblo pesquero que se daba la pesca y aquí se producían olivos y granos en este lugar. Y nos dice que estos 4 hombres, ¿verdad?, eran de este lugar, del mismo lugar. Quizás se conocieron, crecieron juntos, jugaban a las canicas. ¿Quién jugó a las canicas? Ay, ¿no jugaron ustedes? Ah, ¿sí, hermano? Excelente, muy bueno. Jugaban las canicas, cascaritas. Eran de la misma región, muy cercanos, se conocían, sabían quién eran, ¿verdad? Dice que cuando Juan nos deja saber que este hombre había crecido con estos hombres posiblemente, y ahora estaban los 3 o los 4 siguiendo a Jesús. En el versículo 45 nos dice lo siguiente. Ocurre lo mismo que ocurrió con Andrés. Mire lo que le pasó a Felipe. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En la porción pasada nos vemos que Andrés, una vez que sigue a Jesús y pasa ese tiempo personal con Cristo, no se puede quedar callado. Una vez que descubre que este es el Hijo de Dios, el Mesías, tiene que proclamarlo. No puede quedárselo. Dice, mi pecho no es una bodega, tengo que sacarlo. No es que sea chismoso, él tenía que decirlo, ¿verdad? Él tenía que decir lo que había encontrado, lo que había experimentado. Y en este caso está hablando del Mesías. Corre y lo proclama. ¿Y qué es lo primero que hace? Va y busca a Natanael. Dice, Felipe halló a Natanael. La palabra halló viene del griego eurisco. Y esta palabra en el contexto aquí del Evangelio de Juan se utiliza varias veces. De hecho, esta palabra halló, la misma palabra en griego eurisco, se utiliza alrededor de 5 veces como en 3 versículos. En el contexto de Juan 1, versículo 41, 43 y 45, está hablando de una búsqueda con intención. ¿A usted se le ha perdido las llaves? Se le ha perdido el teléfono, ¿verdad? Y empieza a buscar, ¿dónde están las llaves del carro? A mí me pasa todo el tiempo, hermanos. Y mi esposa solo me está esperando en la puerta así. Eso es muy normal. Entonces, está hablando de eso, de una búsqueda con intención. Está buscándolo para poder encontrarlo, ¿verdad? Eso está hablando de que Felipe, dice, halló a Natanael. Cuando leemos en el versículo 41 que Andrés fue y encontró a su hermano Pedro, usa la misma palabra eurisco. Dice, y Andrés eurisco halló a Pedro su hermano. Y luego cuando le menciona que ha hallado al Mesías, vuelve a utilizar la misma palabra, eurisco. ¿Por qué? Porque estos hombres eran conocedores de la palabra de Dios, eran conocedores del Antiguo Testamento, habían estudiado las profecías del Antiguo Testamento, esperando al Mesías, porque cuando Andrés le habla a Pedro, le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Y cómo se iban a dar cuenta si habían hallado al Mesías? Era porque habían leído el Antiguo Testamento. Habían leído los 39 libros que ahora usted tiene en su Biblia. Se habían dado a la tarea de identificar qué profecías eran dadas para el regreso del Mesías, para la venida del Mesías. Cuando habla en el versículo 41 que Andrés halló a su hermano y le dijo que habían hallado al Mesías, lo mismo hacen en el versículo 43 cuando Jesús dice que halló a Felipe. Jesús fue con la intención de encontrar a Felipe en ese lugar. Ahora en el versículo 45 encontramos lo mismo. Dice que Felipe fue con la intención de encontrar a Natanael. Pero ¿qué pasa también? Felipe habla de la misma forma que Andrés le habló a Pedro. Le dice, hemos hallado, le dice, del que Moisés habló en la ley, así como los profetas. La misma palabra que utilizó Andrés con Pedro lo hace Felipe con Natanael.
hemos hallado al Mesías. ¿Qué significa esto? Que cada uno de estos hombres se habían dado a la tarea de escudriñar las Escrituras y entender cuáles eran las profecías que tenían que cumplirse con la venida del Mesías. Esta palabra halló tiene un tema importante. Esta es la búsqueda con intención. Y la Biblia está llena de referencias de esto. De que Dios nos busca a nosotros y nosotros buscamos a Dios. ¿Sí se ha dado cuenta? A través de toda la Biblia tenemos estas referencias constantes, unas tras otras. Déjeme darle un par de referencias. En Ezequiel capítulo 34, versículo 11 habla de esta búsqueda de Dios para con nosotros. Dice, porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Dice Ezequiel cientos de años atrás, yo mismo, hablando Dios, buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Y en Lucas 19:10, nuestro Señor Jesucristo cumple con esta profecía dada por Ezequiel en el capítulo 34. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino por las ovejas, por usted y por mí. Amén. Vino a buscarnos a nosotros, a encontrarnos en el lugar que estábamos, que no era muy bueno en el lugar que estábamos. ¿Cuántos son orgullosos de la vida que tenían antes de Cristo? Creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? No era una buena vida la que vivíamos separados de Cristo. Es más, quizás muchos en algún momento nos sentíamos avergonzados de esa vida, pero fue hasta que venimos a Jesucristo fue que entendimos que la vida que vivimos fue con un propósito para traer gloria y honra a Cristo. Amén. Para dejar saber que mi pasado no define mi presente, ni mucho menos mi futuro, pero mi pasado solamente es una prueba de que Cristo transforma vidas. Amén. Del que el poder de Jesús tiene el poder de transformar una vida quebrada, aplastada por el mundo, por la sociedad, aplastada por el enemigo, por Satanás, y puede transformarlo en algo hermoso, algo precioso. Cuando usted se ve al espejo, usted ahora es la imagen de Dios. Esa imagen había sido distorsionada por el enemigo, pero el Señor ha restaurado esa imagen en usted. Una nueva identidad, nos dice la palabra de Dios. Una nueva criatura en Él. Amén. ¿Qué pasa ahora de buscar nosotros a Dios? Aquí estaba hablando el Señor de aquellos que se habían apartado de Él. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, a los que ya estamos, ¿verdad? Que estamos buscando. Aquí el Señor nos dice a nosotros, los que estamos en Cristo, y a los impíos que busquen de Dios. Mire lo que dice en Isaías 55, versículos 6 y 7, hablándole al pecador. Dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, que será grande en misericordia. Luego Salmo 119, capítulo 2, versículo al 3, habla de nosotros, los que ya hemos conocido de Él, los que estamos caminando en Él. Nos llama que debemos también buscar de Él, al justo debe buscar también de Dios. Mire lo que dice, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, su palabra, y con todo el corazón lo buscan, con todo el corazón. Hermano, ¿está buscando con todo el corazón a Dios en esta mañana? Dice, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. El reflejo de una vida vivida en Cristo es una vida que da buenas obras, ¿verdad? No como parte de la salvación, no como un camino hacia la salvación, sino como el fruto de la salvación que ha venido a tu vida, hermano. So le dice Felipe que halló a Natanael. La palabra Natanael significa regalo de Dios. Es interesante que solo Juan le llama Natanael en el Evangelio de Juan. Cuando usted lee los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, le llaman Bartolomé. Cuando vemos en el capítulo 10 que están listando a los 12 apóstoles, ya no encontramos a Natanael ni siquiera en los otros 3 evangelios. Solo el Evangelio de Juan lo llama Natanael. Y qué bonito el nombre, regalo de Dios. Ya Bartolomé ya no significa regalo de Dios, significa el hijo que detiene las aguas. O el hijo de Ptolomeo, se podría entender. Pero aquí le llama el regalo de Dios. Dice que fue y trajo a Natanael y le presentó al Mesías. Le dice, hemos encontrado del que Moisés habló en la ley y los profetas. Felipe había estudiado las Escrituras y entendía que llenaba o cumplía las profecías del Antiguo Testamento.
Pero cuando habla de la frase de Moisés y los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Está hablando de los 39 libros. En este caso, cuando llega y se lo presenta, ¿cuál es la respuesta de Natanael? Es interesante porque la respuesta de Natanael es un poquito como escéptica, es un poquito escéptica. Dice, ¿ah? Porque al final del versículo 45, Felipe le dice que han encontrado al Mesías, que es el hijo de José de Nazaret. Y Natanael, siendo un estudioso de las Escrituras, entendiendo que la profecía del Mesías hablaba de que el Mesías tendría que venir de Belén, mire cómo lo responde en el versículo 46. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. La reputación de Nazaret era un pueblo pequeño, insignificante, quizás de unas 200 personas. Estaba en medio de la parte baja de Galilea y era un pueblo que no se dio a conocer ni en el Antiguo Testamento. Venimos a escuchar de él en el Nuevo Testamento. Es más, los escritos seculares como los de Josefos, Tácitos, grandes historiadores judíos como griegos, no hablaron de esta ciudad. Era una ciudad insignificante. Nadie conocía de Nazaret. Pero el Señor decidió escoger este pequeño lugar para poder salir de ahí. Era normal que Natanael respondiera con escepticismo. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno de este lugar? ¿Qué bueno puede salir de este lugar? Si había sido despreciado Galilea como una región grande por los judíos, y dice, ¿cómo puede ser eso si el Mesías viene de la ciudad de Belén? Allí en Miqueas 5:2 habla de esta profecía. Se las voy a leer. Dice, pero tú Belén, hablando de la venida del Mesías, pero tú Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Hablando de Cristo viniendo desde la ciudad de Belén, no de Nazaret. Nazaret era un lugar humilde, sin reconocimiento económico, religioso. Era un pequeño pueblo de Galilea. ¿Quién iba a conocer de él? Pero Dios tenía un lugar especial para ello. Y es interesante porque Mateo habla de que el hecho de que Jesús creciera en este pueblo pequeño era para cumplir una profecía dada por el Antiguo Testamento. Por eso le dije, quiero que se ponga en inglés le dicen ponte tu thinking cap, tu casco de pensamiento, ¿verdad? Es interesante porque Mateo en el capítulo 2, versículo 23, habla de que la razón por la que Jesús nació en Nazaret era para cumplir una profecía. Mire lo que dice ahí. Dice, cuando llegó, hablando de Jesús regresando a vivir a Capernaum, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 23 de Mateo dice, cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazareno. ¿Qué significa? Que Dios tenía planeado hasta vivir en este lugar porque era necesario que cada una de las profecías que habían sido dadas acerca de él se cumplieran. ¿Qué profecía está hablando Mateo? No lo voy a llevar a través de toda la complejidad que existe acerca de esto, pero aquí hay divisiones entre los estudiosos. Algunos dicen que está hablando de Isaías 53, versículo 3, donde habla del siervo sufriente, y otros creen que está hablando del capítulo 11 de Isaías, versículo 1, donde dice que del tronco de Isaí saldrá un retoño, un vástago, ¿verdad? Que será el rey de Israel. La palabra vástago se utiliza como rama en este lugar y usan una conjugación de palabras porque en hebreo vástago significa netzer, que da casi el parecido a Nazaret. Pero ¿cuál fue la profecía? Con exactitud no sabemos, pero Mateo nos deja saber que esto fue con un propósito. Jesús vino de Nazaret para cumplir la profecía dada por él. Natanael responde con escepticismo y Felipe responde con una respuesta muy simple, pero muy poderosa. Dice, ven y ve. Si usted recuerda en la sección pasada, cuando los discípulos seguían a Jesús, le dice, maestro, ¿dónde moras? ¿Qué les dijo él? Venid y ve. Qué hermosa invitación, ¿verdad? Ven y cerciórate por tus propios ojos. Experiméntalo tú. Es lo que ocurre muchas veces cuando presentamos el Evangelio.
muchas veces es necesario traerlos para que ellos experimenten a Cristo, ¿verdad? No solamente la presentación del Evangelio, ahora que seas tú también parte de ese discipulado, que puedas traerlo y mostrarles a Cristo a través de la palabra, enseñarles a Jesús a través del conocimiento de la palabra. Ven y conócelo, experiméntalo, conócelo de forma personal. So Felipe le dice, espérate, no te quedes solo con mi testimonio, ven y conócelo. So, ¿qué hace Felipe? Toma a Natanael de la misma forma que Andrés tomó a Pedro y lo lleva con Jesús. Y mire lo que pasa en el versículo 47 cuando lo lleva con Jesús. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué preciosa. ¿Se imagina que Jesús lo mirara y le dijera esas palabras? Qué crédito tan valioso para Natanael, ¿verdad? Qué hermoso. Imagínese, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un hombre íntegro, honesto, en el cual no había engaño. ¿Qué dicen las personas que nos rodean? ¿Cómo hablan las personas de nosotros? ¿Qué testimonio damos de Cristo? Amén. ¿Podrán decir las personas que nos rodean estas palabras? Un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Un verdadero seguidor de Cristo en el cual no hay engaño. No lo estoy regañando, no se me quede serio. Es hablando, el Señor está no solo mostrando su omnisciencia, que Él conoce todas las cosas. Le está diciendo a Natanael, yo te conocía antes de que te presentaran a mí. Porque es lo que dice el siguiente versículo. Y esa palabra de que en el quien no hay engaño es precioso. Es precioso. Me recuerda a Salmos 32, el capítulo 32, versículo 2, cuando dice que cuando habla con avienturados son aquellos que no hacen iniquidad, dice, y está hablando en el cuyo espíritu no hay engaño. Está hablando de nosotros cuando estamos caminando con Dios. Cuando estamos caminando con Dios no debe haber engaño, todo debe estar transparente, abierto. Debemos ser cartas abiertas a todos aquellos que nos conocen, transparentes para que nos vean tal y como somos y puedan ver a Cristo en nosotros. En este caso le dice a Natanael, el Señor, eres un verdadero israelita en el quien no hay engaño. En el versículo 48, Natanael se queda sorprendido y responde de la siguiente forma. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesucristo mostrando su omnisciencia, que Él conoce todas las cosas, conoce nuestro corazón. Cuando Isaí presentó a sus hijos delante de Samuel y trajo todos sus 7 hijos, Samuel se emocionó cuando vio a Eliab, hombre grande, ojos de color, fornido así como nuestro pastor David Wise, hermoso, de buen parecer. Dios, ¿verdad? Pero y luego traen un chamaquillo a David, que era cuidador de las ovejas, y le dice, ¿él? ¿Cómo es posible? Le dice el Señor, es que yo veo el corazón y no las apariencias. Pero mi hermano es completo, amén. Por dentro y por fuera. Este no es el caso. Pero en el caso de David era así, todo flaquillo igual que yo. Quizás tenía pancita también, no sé. Pero no era lo que el mundo esperaba que sería un rey. Eso lo mismo está hablando de este lugar. El Señor conocía a Natanael. La palabra higuera se usa como simbolismo. En ese tiempo las higueras eran utilizadas para orar y estudiar las escrituras. Quizás Jesús le está diciendo, te vi cuando estabas debajo de la higuera mientras orabas a mí y aprendías de mí. Quizás esa es la forma como le está hablando. Jesús conocía el corazón de este varón. Jesús conoce tu corazón, hermano. Él ve
cuando le oras, cuando lees su palabra, cuando estás en la intimidad, cuando nadie te ve, cuando no tienes que pretender que eres cristiano. O no, no es cierto, si tú eres cristiano, ¿verdad? Pero cuando nadie te ve, el Señor lo ve. El Señor lo ve. Y Él trae gloria a su nombre a través de ello. Amén. Porque su imagen se va conformando en tu vida a medida tú sigues buscando de Él. A medida sigues buscando de Él. Qué hermoso. Versículo 49. Se queda asombrado Natanael. Dice, ¿cómo? ¿Me viste cuando estaba en la higuera? Y le dice en el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. ¿Se acuerdan de esta palabra? Lo dijo Andrés y lo dijo Juan cuando se fueron con Jesús. Rabí, ¿dónde moras? Aquí lo repite nuevamente Natanael, una forma de respeto y también una forma de compromiso, que ahora iba a ser discípulo de Jesús. Le dice, Rabí, y escuche, ¿cómo entramos a este libro? Le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Cuando le descubrió su corazón, sus pensamientos quedaron descubiertos delante de Jesús. Este hombre se dio cuenta, este no es un hombre normal, este es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Natanael pasó del escepticismo a una fe fundada, afirmada en Cristo Jesús, por lo que Cristo le había hecho. Y aquí está afirmando no solamente su liderazgo divino sobre estos hombres cuando le llama Rabí, pero también está afirmando de que él ahora va a seguirlo hasta donde el Señor lo lleve. Amén. Que para todos ellos fue hasta la muerte, una muerte de mártir. Versículo 50, el Señor le dice y le responde. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Imagínense, le dice el Señor, porque leí tus pensamientos y vi tu corazón, porque identifiqué que estabas en cierto lugar, ¿crees? Oh, cosita, le dice, espérate lo que viene. El Señor no solamente le está diciendo de que por las señales y los milagros que verá, Él está diciendo porque verás al Hijo de Dios manifestado en carne. Dice, no creas por los milagros y las señales que verás, cree por lo que verás en mí. ¿Sí se ha dado cuenta que muchas veces buscamos a Dios por un milagro o una señal? Cristo quiere que lo busquemos por quién es Él. Él es Dios. Amén. El milagro viene como una bendición. Busque a Cristo por quien es Él, no por el milagro que le pueda dar en su vida. La salvación es el mayor milagro que el Señor le ha dado. Ahora busque a Cristo por quien es Él. El Hijo de Dios. Dios mismo manifestado en carne. Es lo que le está diciendo Jesús. Si esto te sorprende, verás al Hijo de Dios. Y Natanael no tuvo el privilegio que tuvo Pedro, Juan y Jacob cuando lo vieron transfigurado en el monte de la transfiguración. ¿Se imagina? Versículo 51 le dice el Señor y le dijo, otra vez le sigue diciendo el Señor a Natanael, y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué forma de responderle, ¿no? El Señor se va a Génesis capítulo 28, versículo 12. Los que han leído, los que están familiarizados con el libro de Génesis. Jacobo o Israel en este caso. Jacobo está huyendo de Saúl después de que lo engaña y le quita gracias, hermanos, gracias. Me se lengua la traba. Cuando le quita la primogenitura, huye y dice cuando va camino, escapando de él, se detiene y descansa sobre un lugar. Y dice que en este lugar él tiene un sueño y ve una escalera
y ve ángeles bajar y subir del cielo. El Señor está citando este pasaje allá en Génesis 28:12. Y mire lo que dice ahí. Dice, tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo y por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. ¿De qué está hablando el Señor en esto? Le dice que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden, escuche bien, sobre el Hijo del Hombre. No sé si usted se ha dado cuenta, cuando leemos a través de los evangelios, hay una gran aparición de ángeles a través de los evangelios. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado por ángeles. Allá en el libro capítulo 1 de Lucas capítulo 1, versículo 26 al 28 o al 38, si lo quiere leer, llega el ángel Gabriel a anunciar el nacimiento de Jesús con María. Luego vemos más ángeles que se acercan y se lo anuncian a los pastores. Más adelante en el capítulo 2, versículo 8 al 15 de Lucas. Vemos que ángeles le ministraban después de la tentación que tuvo en el capítulo 4 de Mateo. Luego también vemos que ángeles vinieron y lo fortalecieron después de que oró al Padre en el jardín del Getsemaní, allá en Lucas capítulo 22, versículo 13. Vemos ángeles en la resurrección de nuestro Señor amado Jesucristo. Después de que la tumba está vacía, vemos ángeles que están con la tumba vacía, ángeles que mueven la roca que tapaba la tumba. Ahí en Mateo capítulo 28, versículo 2 al 7, Marcos capítulo 16, versículo 5 al 7, Lucas capítulo 24, versículo 4 al 7 y Juan capítulo 20, versículo 11 al 13. Para que las vea, regrese el video después, hermano. Parezco que trabajo en customer service de los de McDonald's, ¿verdad? Cuando le hablan por él. Su ascensión, dice la palabra de Dios, que fue presenciada por ángeles. Recuerdan el capítulo 1 de Hechos, cuando los ángeles le dicen a los apóstoles, ¿qué hacen aquí? Este que de la misma forma subió, volverá a bajar. Allí en el capítulo 24 de Lucas habla de la misma ascensión presenciada por los ángeles. El Señor le está diciendo de que lo que verán será maravilloso. Amén. Está hablando de este evento, de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo, Dios mismo, estaría caminando sobre la tierra con ellos. Pero mire cómo termina el versículo 51. Dice, y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esta palabra, el Hijo del Hombre, se remonta a Daniel capítulo 7, versículo 13 al 15. Si ustedes leen el libro de Daniel, habla de la profecía del Mesías que vendrá en gloria, lleno de majestad y poder, ¿verdad? Y que traerá paz a las naciones. Daniel está hablando de esta profecía ahí. Y el Señor está tomando este título de Daniel, poniéndolo sobre él mismo. Si ve el capítulo 1 de Juan, nuestro Señor Jesucristo recibe varios títulos a través del capítulo 1. Solo en el capítulo 1. Si usted lo lee con cuidado, comienza en el versículo 1, la palabra era, y el verbo era Dios. Hablando de la palabra eterna, ¿verdad? Tenemos la palabra eterna en el versículo 1. Luego se va más adelante en el versículo 9, habla de que Él es la luz verdadera. Luego se va hasta el versículo 29 y el versículo 36 dice que Él es el Cordero de Dios. Luego nos dice en el versículo 34 y en el 49 que Él es el Hijo de Dios. Versículo 41 que Él es el Mesías. Versículo 49 nos dice también que Él es el Rey de Israel. Y aquí al final en el versículo 51 dice que Él es el Hijo del Hombre. Continuamente aplicando los títulos dados a Dios, los aplica a Él en el Nuevo Testamento, dando, confirmando y afirmando de que Él es Dios manifestado en carne. Amén. Ok, hermano, esta es la introducción. Ahora comencemos con el mensaje. ¿No? Ok. No. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Jesús nos llama personalmente. Lo hizo con Andrés, lo hizo con Juan, lo hizo con Pedro, lo hizo con Felipe, lo hizo con Natanael y lo está haciendo con nosotros. Él nos llama personalmente. Quiere que lo conozcamos de forma personal.
Y Él no quiere que se quede solamente con la teoría. Él no quiere que solo se vaya a casa con este montón de conocimiento. Él quiere que vaya y le conozca. Como le dijo, venid y ved donde moro. Y Felipe le dijo a Natanael, ven y ve. Ven y conócelo. Ven, experiméntalo. Jesús quiere que lo experimentemos personalmente. Jesús también nos conoce íntimamente. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones cuando nadie nos ve. Dice la palabra de Dios que su espíritu se contrista cuando nosotros fallamos. Que llevemos a casa este pensamiento. Mi esposa siempre, cada vez que cometo un error o quiero cometer un error, mi esposa escucha primero el Espíritu Santo antes que mí y tiene esta frase, dice, ¿harías eso si tuvieras a Jesús a tu lado? Y es cuando le quiero cortar a alguien en el freeway, ¿verdad? Pero no lo escuchó de mi hermano, no, ¿verdad? Pero dice, ¿harías eso si tuvieras a Jesús a tu lado? O sea, ¿actuaríamos de la misma forma si tuviéramos a Jesús a nuestro lado? No, obvio que no. El respeto y el amor que tenemos para Cristo, no haríamos cosas que trajeran vergüenza a Él, a su nombre. Haríamos todo lo opuesto. Trataríamos de ser embajadores de Él, dignos representantes de su evangelio. El Señor nos conoce íntimamente, como conoce a Natanael. Pero el Señor tiene cosas mayores para nosotros de las que Él ya nos ha revelado. Amén. Dice que Él tiene cosas mayores para nosotros de las que ya nos ha revelado. Y si tú estás siguiendo y caminando con Cristo, hermano, prepárate. Hay mucho más. Se saldrán fuerzas desde las que no existen y tendrás la voluntad que quizás no pensabas que tenías cuando te encuentres en las peores dificultades. Porque es Cristo sosteniéndote. Es Cristo demostrándote su misericordia, su gracia y amor sobre tu vida. Cristo viviendo en ti. Que vayamos a casa con este deseo, entendiendo que Jesús nos llama, que Jesús nos conoce personalmente, que Jesús quiere que lo experimentemos de forma personal y que Jesús tiene mayores cosas preparadas para nosotros. Amén. Y que no nos quedemos con la noticia otra vez. Recuerde, Felipe fue y la compartió, al igual que Andrés. Que usted y yo seamos como Felipe y como Andrés y que no nos quedemos con ese regalo en nuestro corazón, sino que vayamos y lo compartamos. Oremos. Bendito amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Nos dice tu palabra en Hebreos, Señor, que es como una espada que entra y penetra, Señor, hasta los huesos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, hablando hoy a nuestro corazón, Señor, y que podamos entender que el propósito que tú tienes para nuestra vida es aún mayor, Señor, de lo que nosotros podemos imaginarnos. Señor, que vayamos, regreso a casa, Señor, con esta idea, Señor, de que hemos recibido el mayor milagro, Señor, que es nuestra salvación, y que este milagro, esta salvación también está disponible a aquel que no conoce de ti, Señor. Padre, que seamos dignos embajadores de tu evangelio, dignos representantes de tu imagen, Señor. Padre, que podamos llevar tu evangelio a toda criatura y podamos ser, Señor, también nosotros parte de ese discipulado que has preparado para cada uno de aquellos que aún no conocen de tu nombre. Padre, que seamos piezas claves, Señor, en tu evangelio, que seamos, Señor, que nos des ese privilegio de poder llevar tu palabra. Te pedimos también, Señor, que seas tú obrando en nuestro corazón y que seamos, Señor, seamos esos dignos representantes de ti, Señor, y que vivamos una vida honesta, como Natanael lo dijo, una vida íntegra delante de los hombres y también cuando ellos no lo vean, Señor. Padre, que vivamos una vida entendiendo que tú estás con nosotros en cada paso, en cada momento, Señor, y que cada cosa que hacemos, Señor, puede traer tristeza a tu corazón, Señor, y que en lugar de eso, que tu nombre sea glorificado y no blasfemado por nuestra conducta, Señor. Ayúdanos, Señor, a no fallar, ayúdanos a no flaquear, Señor, y que podamos vivir una vida, Señor, de acuerdo a tu voluntad, reflejándote a ti, Señor. Ayúdanos a vivir esta vida, Señor, en tus fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, antes de darle el tiempo a los hermanos, el siguiente estudio lo va a traer nuestro hermano David Wise, y nos va a llevar a través del capítulo 2 y nos va a llevar a través del primer milagro de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná. So, le voy a dar un sneak peek para ello. Así que prepárese, está precioso esta parte de la Escritura. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.